Buenas noches, amada iglesia. Este es un tiempo especial. Seguramente se estarán preguntando, ¿y dónde está el pastor Luis? No se preocupen, no voy a enseñar, no voy a predicar hoy. Hoy tenemos una nueva sección a la cual hemos titulado Conversando con el pastor. Y este es un proyecto de parte de la iglesia porque sabemos lo importante que es la palabra. Y sabe, esta sección a la cual recién estamos inaugurando y empezándola hoy y van a ser todos los viernes, así que estén muy atentos con ello, porque cada viernes vamos a tener un invitado especial como el día de hoy. Este viernes vamos a tratar de un tema específico, el cual es ¿qué de las conspiraciones? Biblia, escatología y realidad. ¿Y de qué se tratan estas secciones? ¿Qué se trata conversando con el pastor? El propósito principal de esta sección es poder compartir la verdad de acuerdo a las distintas preguntas que como cristianos podemos tener. Y es afirmarnos en esa verdad, es presentar la posición de nuestra iglesia en temas que son importantes y relevantes. Seguramente usted como cristiano se debe haber preguntado muchas cosas. Bueno, el objetivo de esta sección es poder responder a cada una de ellas. Así que estamos esperando que todos se puedan conectar, puedes compartir este link y obviamente como siempre y como siempre nos caracterizamos los de la IBE Callao, tener nuestro cuaderno, nuestro lapicero a la mano porque es importante todo lo que en esta noche vamos a hablar y vamos a estar atentos a cada una de sus preguntas. Así que, amada iglesia, una vez más, buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva sección que se llama Conversando con el Pastor. Y tenemos en esta noche un invitado muy especial que es nuestro hermano César Basalari, que ustedes lo conocen, muchas veces ha estado en casa y él va a estar presentándose en unos minutos, así que pasamos con él. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Siempre es un gusto poder compartir con todos, así que listo y dispuesto para poder responder inquietudes, preguntas, hipótesis probablemente y poder trabajar este tema juntamente con el pastor. Así que gracias por la invitación y ya vamos a ver qué pasa con estos diferentes temas que están pululando en las redes sociales, ¿no? Seguramente ya han entrado y han conocido, así que hoy vamos a conocer un poquito más desde nuestra perspectiva lo que ocurre en estos temas conspirativos, como le llaman algunos, ¿no? Así es que gracias por la invitación, más bien, y adelante, estoy dispuesto a compartir este tiempo. Así es. Esta noche realmente promete ser una noche muy, muy especial. Y quiero contarles un poco de la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Esta sección se va a dividir en dos partes. En la primera vamos a tener la enseñanza de nuestro pastor Luis, donde va a estar aclarándonos algunos puntos importantes, algunas pautas claves que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a responder las preguntas. Esa es la segunda parte. Vamos a tener un conversatorio entre el pastor Luis y nuestro hermano César Basalari. Va a estar tremendo, así que prestemos mucha atención y les paso con el pastor Luis, prestemos y disfrutemos este tiempo, prestemos mucha atención. Amada iglesia, en unos momentos el pastor va a estar hablándonos, tenemos algunos problemas técnicos que estamos intentando arreglarlos. Mientras tanto, no se olvide de estar atento, de compartir este link a las demás personas. Recuerde que el tema del día de hoy es ¿qué de las conspiraciones? Biblia, escatología y realidad. Y hoy vamos a tener una perspectiva acerca de ello a través de las pautas bíblicas y también de lo que nos tenga que enseñar debido a su experiencia y también su profesionalismo nuestro hermano César Basala. Así que estén muy atentos porque ya vamos a pasar a la parte de la enseñanza.
Amada iglesia, estamos teniendo unos problemas para poder escuchar al pastor Luis. Estamos intentando resolver ello cuanto antes, así que por favor les pido que seamos muy pacientes y esperemos esta enseñanza. Sé que seguramente todos ustedes deben de estar ya con muchas ganas de escuchar a nuestro pastor y todo lo que vamos a conversar en esta noche, pero les pido que seamos pacientes. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser pacientes los unos con los otros, así que queremos que sigan esperando. Ahorita estamos buscando la manera de poder arreglar estas distintas dificultades técnicas que estamos teniendo en estos momentos, pero no se preocupe porque usted no se ha perdido absolutamente nada aún. El pastor va a enseñarnos todo de inicio a fin, así que si usted está apuntando y tiene por ahí el miedo de que se ha olvidado de algo, no se preocupe. Ahora pasamos con el pastor. Bien, amados hermanos, espero que ahora sí estemos listos para comenzar, ¿no? Con mucha ansia de aprender. Vamos avanzando, por favor, luego estaremos explicando algunas verdades que queremos compartir con ustedes. Para que nosotros planteemos cualquier posición sobre cualquier asunto de interés, necesitamos básicamente tener un fundamento, que es la palabra del Señor. ¿Nos escucha? ¿Qué puede ser? ¿Mm? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Parece que ha habido una conspiración entre todo esto. Parece que esto es adrede. No sé por qué. Creo que ya se enteraron que vamos a hablar de este tema. Y seguramente, ¿quién ha sido? Zuckerberg, de repente, ¿no? O es Bill Gates. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Que lo que está pasando es que a través del medio que estamos utilizando hay interferencias y que definitivamente no se le escucha por ratos o a veces sí le escucha al pastor. Pero ojo, ustedes están viendo en vivo, dice en vivo, pero hay gente que está viéndolo con algunos minutos de diferencia, dependiendo de la distancia. Entonces, producto de eso, cuando uno lee el chat que usted escribe, dice, no se escucha, pero después de un buen rato, estamos hablando, probablemente usted sí está escuchando, pero luego escribe diciendo no se escucha o se retarda en llegar el mensaje del no se escucha y acá a nuestro director técnico en televisión le está saliendo humo por la cabeza, ¿no? Quiero de alguna forma solamente mencionar esto porque es importante que nos demos cuenta en vivo lo que pasan las cosas y esto va a ayudar a que podamos desenmarañar toda esta información que nos está viniendo. Así es que le agradezco por su paciencia y creo que ya está listo el pastor Luis. Si está listo, para poderlo escuchar, pastor. Voy con él.
No sé si ya está listo. ¿Aún no todavía? Bueno, no hay problema, no hay problema. Quiero que sepa mi hermano y mi hermana que me está escuchando que cosas como estas suele ocurrir por cuestiones técnicas. Pero, y ahí viene el tema que más tarde vamos a ir desarrollando, pero muchas veces, producto de estas cuestiones técnicas, comenzamos a incluir temas relacionados más a la superstición, entre comillas, ¿no? A la duda. ¿Qué está pasando? Claro, como es un tema importante, como es un tema relacionado a la actualidad, seguramente Facebook está haciendo algo o los que de alguna manera manejan estas redes sociales está haciendo algo y por eso es que está ocurriendo este tipo de cosas. Pero tranquilos, es una cuestión técnica, insisto, es una cuestión técnica y permítame y con mucho respeto decirlo, también he escuchado a varios decir en algún momento, y seguramente el pastor lo va a confirmar o lo vamos a comentar más adelante, de que seguramente el diablo está metiendo su cola, ¿no? Y por eso no sale todo esto. Probablemente, bueno, no sé si el diablo tenga cola, ahora que vamos a hablar con el pastor, vamos a preguntarle eso, ¿ok? Pero quiero que se dé cuenta cómo estas circunstancias que son cotidianas, habituales, estas circunstancias que están sucediendo en este instante mientras estamos dialogando, forma también una idea general respecto a lo que a la interpretación que le vamos dando a lo que está sucediendo. Esa interpretación que le vamos dando nos hace de alguna manera generar una condición de duda, ¿no? Y si tal vez el diablo no quiere que escuchemos esto, y si tal vez el diablo está atacando al pastor Luis para que no salga todo esto, cuidado. Estas condiciones técnicas son totalmente diferentes al ámbito espiritual, que por cierto también tiene su influencia, no podríamos nosotros negarlo en absoluto, también tiene su influencia y es importante que podamos conocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas que vamos aprendiendo en la vida o estas cosas que vamos escuchando a otros nos hace confundirnos y comenzamos a recibir mensajes o comenzamos a obtener mensajes que se van entrelazando con las verdades bíblicas que alguna vez hemos podido aprender. Dentro de esos mensajes o esas verdades bíblicas que Dios nos da y que ahora lo vamos a escuchar a través del pastor, esas verdades bíblicas se juntan con estas situaciones cotidianas que vivimos, producto de la condición, producto de la tecnología, producto de alguna que otra dificultad que se pueda presentar. Pero ambas cosas se juntan y a eso le añadimos todos aquellos pensamientos supersticiosos que a veces estamos de alguna manera creyendo también. Antiguamente era pues, ¿no? El que si pasas debajo de una escalera te va a ir mal, o si ves a un gato negro cruzar te va a ir mal. No sé si se recuerda, pero eso lo vamos a estar comentando el día de hoy con el pastor Luis mientras vamos desarrollando este tema. Así que espero que ahora sí esté el pastor Luis, así es que adelante, vamos a escucharlo todos, ¿ok? Preste atención. Buenas noches. Disculpen, queridos hermanos, César ha estado explicando un poquito acerca de las dificultades técnicas que nunca faltan. Y no es el diablo, es la inexperiencia. Ya estaremos viendo eso alguna vez. Quisiéramos en esta noche, primero, antes de conversar con César, gracias César por estar con nosotros, es un privilegio que nos acompañes. Antes de conversar sobre esto, quisiéramos sentar un fundamento, la palabra. La palabra de Dios es la norma única de fe y conducta. Es decir, la Biblia nos dice qué debemos creer y qué tenemos que hacer. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que lo primero en el estudio bíblico es la interpretación. Una sana interpretación produce una sana doctrina. Un sano entendimiento de la verdad nos da una sana doctrina. Y de hecho, de ahí surgen las muchas aplicaciones. Entonces, la palabra es el cimiento, el fundamento de fe. Y la palabra es el fundamento de nuestra conducta. Ahora, en segundo lugar, en la palabra de Dios tenemos cientos
y no, por no decir miles de temas. Y podemos encontrar en la palabra de Dios una serie de definiciones doctrinales en casi todos los aspectos. Es decir, la Biblia define algunas cosas con total claridad. Por ejemplo, el pecado. Está claramente definido. Está claramente señalado el pecado como ofensivo a Dios, como dañino a la persona y como dañino a las generaciones futuras. Cosas que no se discuten. Pero también hay doctrinas que no están claramente señaladas y donde más que sustento bíblico hay opiniones respecto a ciertas doctrinas. Ahora, cuando la palabra no respalda una doctrina totalmente, sino que vienen opiniones respecto a lo que la Biblia dice, toda opinión, de hecho, es discutible. O sea, la doctrina claramente definida, ni discutirla. Nadie pondrá en duda, hablamos de la iglesia del Señor, pondrá en duda la doctrina del pecado definida en la Biblia de una manera clara. Pero hay ciertas doctrinas que no están tan claramente señaladas. Y una de ellas es la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos. La enseñanza de la Biblia respecto a lo que va a pasar desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el final. Y de cierto, queridos hermanos, la escatología es uno de los aspectos más complicados de estudio de la palabra. Mucho más complicado de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hay teólogos que eluden esta doctrina porque la ven tan entrevesada que prefieren no tratarla o tratarla de una manera muy superficial. Calvino, por ejemplo, habló muy poco de escatología, muy poco. Habló de la doctrina de la salvación, de la soberanía de Dios de una manera extensa, pero escatología casi no tocó el tema. Ahora, ¿por qué? Porque algunos sucesos de carácter profético son indudablemente se van a cumplir sí o sí. Hay cosas en esa línea profética que se van a cumplir. Por ejemplo, el retorno de Jesucristo a la tierra por segunda vez. Es un hecho indiscutible. En la doctrina de la escatología, a eso no se pone en tela de juicio. Tirios y troyanos, hablando de la iglesia del Señor, decimos, Cristo viene por segunda vez a la tierra. Viene. Eso no se pone en tela de juicio. Sin embargo, los detalles está el problema. En los detalles del panorama profético. La profecía no es una línea continua. Es decir, uno puede definir claramente punto A, punto B, punto C. La línea profética es con bastantes vacíos en esa línea. Hay eventos claros, pero entre evento y evento no hay cosas claramente definidas. Y es por eso que existen diversidad de opiniones respecto a los últimos tiempos. Solamente como ilustración para hablar acerca de la segunda venida del Señor. Algunos afirman de que el Señor Jesús viene después después de la gran tribulación. Otros en medio de la gran tribulación. Otros antes de la gran tribulación. Otros afirman que no hay milenio. Otros afirman que sí hay milenio. Amado hermano, la cantidad de opiniones respecto a ciertos aspectos de la escatología son innumerables. Realmente innumerables. Y todos los que tienen estas afirmaciones, opiniones, buscan respaldo en la palabra de Dios. Y cada uno de ellos se pone en su posición. Hay un grupo que inclusive que no cree que va a haber milenio. Y ellos dicen, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, la Biblia dice lo otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que y quizás esto ilustre muy bien. El cuadro escatológico es como un gran rompecabezas donde le falta un montón de piezas. Y las piezas que tenemos,
Las formas que podemos ver están claras, pero no se ve todo el cuadro completo. Por eso, amado hermano, no debiéramos ser dogmáticos en la posición escatológica que uno tiene. Yo tengo una posición, como Iglesia Bíblica Emanuel, tenemos una posición. Creemos que el Señor Jesucristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación, a llevar a su iglesia. Esa es la posición de la IB Callao, una posición doctrinal, ¿no? Y yo creo esto, y la enseño y espero ese día glorioso con una expectativa especial. Pero también otros no creen esto. Por lo tanto, queridos hermanos, debido a esa diversidad de opiniones respecto a este aspecto escatológico, debemos ser cuidadosos, lo que escuchamos y lo que leemos, de opiniones respecto a los tiempos finales, respecto a lo que va a suceder de aquí al final. Y son opiniones nuevamente. Y como hemos dicho, toda opinión es absolutamente cuestionable, sujeto a diversidad de opiniones. No cuestionable no es la palabra adecuada. Entonces, ¿qué hemos escuchado en estos últimos días? Y que no es nuevo. No es nuevo, por cierto. En la conversación vamos a ver que todas estas de las teorías de conspiración no son nuevas. Tienen mucha data, mucha. Y la historia nos demuestra de que hay esto de la teoría de la conspiración es no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia del Señor. Lo que ocurre, amado hermano, que estas teorías tratan de explicar las causas de una situación. Como no tienen una explicación suficientemente bíblica, por decirlo así, o no tienen todo claro, se crea una teoría con el propósito de explicar qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Entonces, deseamos, amado hermano, responder a esas inquietudes de algunos hermanos de la IB Callao que nos han preguntado respecto a estas teorías. Responder a la iglesia y bíblica Emmanuel Callao. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Ahora, como siempre, respetamos a los que piensan diferente. Y esperamos que, por consiguiente, nos respeten. No, si usted, querido hermano que está escuchando, no está de acuerdo con las cosas que vamos a conversar, está en su pleno derecho. Pero si usted cree que Jesús es su Señor, y usted cree que por la obra de Cristo Jesús usted es salvo, en eso estamos iguales. Las diferencias no tienen que ver con salvación eterna. Son opiniones nada más. Bien, queridos hermanos, con este pequeño preámbulo que hemos hecho en esta noche, quisiéramos pasar al momento en que vamos a conversar con nuestro querido hermano César y poder tener una agradable conversación con nuestro hermano César y comenzar a responder algunas de las inquietudes que tenemos en esta noche. Así es. ¿Cómo está mi estimado y querido pastor y amigo? ¿Cómo estás, querido César? Se te ve Muy, muy bien, ¿eh? gracias. Es que es Se porque ve muy bien. la cámara, creo, porque Ya la cámara, ¿di? la cámara. A mí también me dicen que me veo más simpático que en vivo. No vaya a ser que estén conspirando con nosotros, pastor, De ¿no? repente. Ah, No, yo estoy agradecido, pastor, por la invitación, muy contento y atento a todo lo que ha estado pasando. Les comentaba hace un momento a la iglesia también que estos problemas técnicos generalmente suceden en eventos donde estamos muy atentos o expectantes de algo que se viene
Y al producirse todo este tipo de cosas, la mayoría pues comenzamos a pensar en algún momento que algo está pasando, no es de que el diablo esté metiendo su cola, como alguna vez escuché. Entonces, la Eh, idea es, pastor, un poco ir aclarando, creo, y Dios tal vez en este momento, permítame con mucho respeto decirlo, permitió que sucedieran estas cosas como para poder vivirlo en vivo, todas las algo circunstancias así, ¿sí? puede generar, la verdad puede generar una idea falsa, por cierto, acerca de una conspiración, ¿no? Que de repente Bill Gates se ha dado cuenta de que íbamos a hablar de este tema y por eso tuvo que cerrarle su micro, o que de repente pudo haber sido el dueño de Facebook, pudo haberse dado cuenta que este tema lo va a traer abajo y por eso tuvo que hacer todas estas marañadas, como dicen algunos, ¿no? Entonces, creo que es importante también rescatar eso, ¿no, pastor? La Exacto, condición de exacto. cómo vamos construyendo ideas y construyendo interpretaciones sobre eventos o situaciones que nos toca vivir en la vida cotidiana. Ok, tienes razón, César. Yo no creo que tenemos tanta influencia como para que Bill Gates nos cierre el... Eh, Comencemos, mi querido César, y creo que la primera pregunta que debiéramos responder es que, ¿qué cosa es una teoría de la conspiración? Porque creo que algunos le dan una validez de ley inquebrantable. ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí. Para empezar, necesitamos definir lo que es una teoría como un conjunto de hipótesis, de cosas que uno va descubriendo, pero que con el tiempo existen demostraciones. Es decir, la teoría se va convirtiendo en una condición en la que, en un conjunto de ideas en la que las hipótesis se comprueban y al ser comprobadas generan un modelo de actuación, un modelo de alguna forma científica para interpretar las cosas que pasan alrededor nuestro. Sin embargo, como toda teoría es un conjunto de hipótesis, hay muchas hipótesis respecto a las cosas que vamos viendo. La hipótesis es una condición que uno está asumiendo que está ocurriendo y se convierte ya en algo teórico, en algo científico cuando es comprobado. Pero si no hay una comprobación, no termina siendo parte de algo cierto, de donde haya certidumbre. Por tanto, hay muchas ideas que están como hipótesis tratando de buscarse una comprobación científica. Para poder comprobarlo hay que pasar toda una serie de pasos. No todas las hipótesis pasan por esos pasos y por eso aparece también esta idea conspirativa, que básicamente es una condición en la cual las personas comienzan a tener la idea de que hay alguien que se está aliando a otra circunstancia para que juntos puedan generar algún tipo de poder maligno generalmente sobre la vida del ser humano. Lo que hacen estas teorías específicamente conspirativas es creer que las diferentes circunstancias de la vida están dirigidas o guiadas por alguien en particular. Aquellos que en algún momento conocieron a Cristo y viven su vida cristiana, muchos de ellos, pues, durante mucho tiempo en la iglesia se ha hablado de esto también, se lo atribuyen al enemigo, ¿no? Como el que gobierna el sistema, como el que hace uso de todo lo que sea necesario para que algo bueno no salga. Pero aquellos que no son cristianos, muchos de ellos, y también lastimosamente algunos creyentes también están con esa idea de que hay alguien con un poder superior, con un poder más grande a nivel mundial generalmente, que es el que quiere cambiar todo el esquema, ¿no? Que quiere instalarnos una nueva idea de vida, este nuevo orden mundial que puede aparecer producto de personas que tienen mucho poder, mucha riqueza, y todas estas ideas que siguen siendo hipótesis no comprobadas, comienzan a encontrar fuentes, vamos a llamarlo así, fuentes en donde comienzan a hablar de estos temas con pruebas, no sé si llamarlo pruebas, pero pruebas que para ellos son muy significativas, Ujú. al punto de que comienzan a decir, por ejemplo, el de las Torres Gemelas, ¿no?
que allí el presidente de Estados Unidos tenía algo que ver y que hizo que se cayeran las dos torres, etcétera, porque comienzan a encontrar ciertas cosas que está relacionada principalmente, pastor, permítame decirlo, con la duda. La duda ingresa en nuestras vidas para generar desconfianza, incredulidad es como una siembra, yo diría incluso, pastor, hasta una siembra espiritual, porque donde hay duda no hay certeza. Y Claro. es porque hay duda sembrada, no hay certeza de algo, entonces aparecen todas estas ideas donde puede uno encontrar incluso información que no es fidedigna, que no es validada, que no ha sido comprobada, pero que pareciera, entre comillas, que esto ha sido comprobado. De allí es que aparecen estas llamadas teorías conspirativas. El hecho de que algún poder sobre toda la humanidad quiere obtener el control y para eso financia una serie de proyectos y para eso obtuvo tanta riqueza, es que también existe la duda, pastor, y permítame decirlo, existe la duda de por qué esa persona obtuvo tantos ingresos económicos, ¿no? Antes se decía pues que la persona famosa era porque había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Y en ese pacto con el diablo se había enriquecido. Entonces vamos adquiriendo imágenes mentales, interpretaciones en función de estas cosas que no tienen comprobación. Pero algo más pasa y esto tiene que ver lastimosamente con el tiempo en que estamos viviendo. Ocurre que para estas condiciones, lo que ha hecho de que estas teorías conspirativas se vuelvan famosas masivamente son justamente las redes sociales, los canales de YouTube, donde Hablaremos en un momento. cualquiera que ingrese en ese momento se va a encontrar con un montón de información y hay muy buenas producciones de gente que lo hace porque necesita likes, porque no sé cuántos saben, pero si YouTube ve que tú tienes una cantidad de suscriptores adecuadas, te va a pagar por eso, va a generar un ingreso económico por eso. Cada vez que usted ve un video en YouTube, de acuerdo al tiempo que usted se queda en ese video, usted se va a dar cuenta que cuando vuelve a ingresar a YouTube, van a ver un montón de publicidad o un montón de videos que son sugeridos de acuerdo al último video que usted vio. Así es. Entonces, Ese es el famoso algoritmo, lo llaman, un algoritmo exacto. que te guía, que te mete a tu casilla todo aquello que ha despertado tu interés y que ellos lo trabajan. Es cierto, mi querido César, ¿no? Las teorías son eso, cosas que no sean ideas que tienen que ser demostradas y que muchas veces se queda solamente en eso, como por ejemplo, no, que la Tierra es plana. No sé si tú habrás escuchado eso, de los reptilianos. Y tiene tanta gente que cree en ellas. Y eso nos lleva a una pregunta, ¿son nuevas las teorías de la conspiración? Yo creo que no. La verdad es que no. La verdad es que esto existe desde mucho antes. Creo que más bien lo novedoso está en conocerlas en este tiempo, como le Sí, mencionaba hace un momento, ¿no? Las redes sociales, los videos en YouTube, la gente que está, ¿cómo dice ese versículo? Que está deseosa de escuchar nuevas me cosas. comezón de oír. Eso creo yo que es lo que produce que esto comience a aparecer recientemente. Este tema de los Illuminatis, de la nueva orden mundial, no es de ahora, eso viene desde hace muchos años atrás, incluso Muchos años. en el periodo en el cual todavía hay una teoría, no sé si es en Argentina, y veo que hay gente que está allí, pero hay una teoría que dice que detrás de todo esto, para ellos no es Bill Gates, para ellos es ¿cómo se llama? La reina de allá de Europa, ¿no? De alguna forma es una condición esta reina de España que se genera producto de en algunos casos, desinformación y en otros casos por obtener información de fuentes que no son confiables. Pastor, yo estaba meditando en esto cuando usted me invitó y justo vino a mi mente dónde se produce la primera teoría conspirativa, porque recuerde, Sería bueno.
A ver. conspiración es justo poner en duda algo que no tiene una certidumbre por completo o que la persona siente que no tiene de cierto algo, ¿no? Y creo que ese primer momento ocurre, creo yo, con el enemigo, ¿no? Con la pregunta que él, con la pregunta que él suele hacer en Génesis 3, ¿no? Con que Dios sabe, con que Dios los dijo, ¿no? O sea, eso es poner en duda. O sea, Dios te dijo eso, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nace la primera teoría, entre comillas, conspirativa, ¿no? Poner en duda lo que Dios ha hecho, ¿no? Es, Ajá. es, es mientras ponga en duda lo que hay como certidumbre o lo que en algunos casos no son totalmente ciertas, lo que hace es limitar su confianza y despertar la curiosidad. Y mire usted, pastor, cómo es, ahí sí creo yo, el enemigo, que cuando uno se despierta su curiosidad, lo que va a hacer es buscar información. Pero al buscar información va a entrar a estos videos para ver sobre las teorías conspirativas y, oh, qué curiosidad, le va a venir una serie de otros videos también que hablan de lo mismo para que usted siga llenando su cabecita de esa información, que no son verdad, pero en realidad parecieran verdad. Y Así es. se va llenando y al final terminamos en una condición donde ya vamos encantados o fascinados con esa información que termina siendo creíble para algunos, ¿no? Así es. Tienes razón. Y mira, César, en la Biblia encontramos cantidad de teorías de la conspiración. Saúl es un ejemplo, Claro. ¿no? Encontramos aún en la vida de Jesucristo. A Jesús una vez unas personas estaban hablando acerca de la muerte de unos galileos, producto de una matanza de los soldados romanos. Y Jesús estaba escuchando lo que ellos decían. Y Jesús le dice esto: ¿ustedes creen que los galileos que murieron en ese lugar eran más pecadores que los otros galileos? Entonces Jesús le dijo: no, si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ya en ese tiempo había una teoría conspirativa. Es decir, esos galileos murieron porque eran más pecadores que los demás. No, es increíble, y podemos encontrar en la vida de Pablo cuántas conspiraciones ha habido en contra de él para detener el mensaje del Evangelio. Y a través de la historia de la humanidad, las teorías han sido el pan de los tiempos. Y una de las cosas, mira, César, tú recordarás la famosa peste negra o peste bubónica que casi Claro, acaba con Europa en la Edad sí. Media. Y la peste bubónica, que es horrible, una cosa muy horrible la enfermedad, era Ujú. producto de la falta de higiene en aquellos años. Tú sabías que en aquellos años los médicos recomendaban no bañarse porque era malo para la salud. Ima- Ah, sí, sí, Imagínate. imagínese. O sea, era el más mugroso, era el más lindo. Y Entonces, fue producto de la falta de higiene, se así es. propagó la plaga. Pero hubo un pueblo de que no sufrió lo que sufrían la gran mayoría, y era el pueblo judío. Porque el pueblo judío, a pesar de todo lo que vivía, mantenía las pautas de higiene que el Antiguo Testamento proponía. Proponía. Eso los libró. Y de ahí, y la gente que moría, al ver que los judíos no morían, comenzaron a decir: los judíos están envenenando las aguas, los judíos están haciendo hechizos, etcétera. Y comenzaron a matar, a expulsar, a expoliar a los judíos como los culpables de la plaga, cuando Es, es, el verdadero culpable era la mugre. es justamente el proceso de cómo se crea una teoría conspirativa, pastor. Ujú. Es la duda razonable de qué está pasando con ellos y por qué a nosotros nos pasa y a ellos no les pasa. Pero claro, a mucha gente le es muy difícil creer que una Biblia puede estar haciendo eso o principios divinos pueden estar haciendo eso en esa vida de esas personas.
Para la gran mayoría les es difícil creer eso, pero sí les es fácil creer que son ellos los que tienen pues algo y que de repente por eso nos están haciendo algún tipo de daño, ¿no? Y esto, pastor, se está viendo no solamente a nivel internacional, sino incluso a nivel nacional con las condiciones que vamos viviendo, ¿no? Porque ahora mismo con las noticias que ha habido de esta última semana, ayer mismo, de lo que ha pasado en Huancavelica, con situaciones en las que un grupo de pobladores ha querido linchar y aún ha secuestrado a algunos técnicos de telefonía que se iban a hacer arreglos en la telefonía. Entonces, de alguna forma, el intentar hacer que no se pongan estas antenas que existen ahora, hacía pues lenguaje, por lo menos los que vi en los videos, decían, ¿no? Que no nos vamos a dejar poner la marca del 666, decían, ¿no? No vamos a permitir que estas condiciones o estas antenas lleguen a malograr nuestra vida porque eso es lo que nos está produciendo el COVID. O sea, vemos cómo de alguna manera una información totalmente distorsionada comienza a regarse y curiosamente ellos están reclamando algo que ellos mismos utilizan, que es su teléfono celular, ¿no? Y es una condición que ellos mismos van a perder si es que llegan a esa condición. Entonces, son muchas cosas que se entremezclan en relación a lo que es la vida de espiritual, lo que es la religiosidad y lo que es, permítame, pastor, decirlo, la superstición, ¿no? Porque aún en creyentes todavía algunos viven con superstición y no podemos llegar a clarificar las cosas. Y claro, cuando no lo entendemos, entonces aplicamos nuestra imaginación y decimos, ah, no, eso debe ser producto de una fuerza mayor o algo que está pasando, ¿no? Así es. Y hablando de lo que mencionas, que esperamos poder tener el tiempo para aclarar sobre la famosa, estas famosas torres o Las antenas, las las antenas, antenas del 5G. es bien loco. Pero miren, la pregunta, ¿cuál es la teoría conspirativa de moda, por decirlo así, que afecta a la iglesia? Es el aspecto del nuevo orden y todo el correlato de situaciones. Es bien sencillo. El nuevo orden, antes de decirlo, muchas cosas que dicen respecto a ello van a ocurrir. De hecho, van a ocurrir. Pero por la perspectiva bíblica, por la misma palabra, no vamos a estar. O sea, hoy día que se esté preparando el terreno, de hecho, el terreno se está preparando desde Génesis. Desde Génesis está preparando el diablo el terreno para todo esto. O sea, no es algo extraño. Pero ¿cuál es la teoría que afecta a la iglesia? No aceptar de que estamos viviendo en tiempos en que por una vacuna te van a poner el sello del 666. Miren, muestra tu celular. Acá está. Ahí en ese celular sabes dónde estás, dónde vas, con quién hablas, te saben tu vida. O sea, ya tenemos el sello, si se permite el término, todos. Ya tenemos el chip en la mano. Ya tenemos el chip. ¿Cuántos tienen una tarjeta de crédito? Todos. Ahí te saben todo. Cuando uno va a pedir un préstamo, por ejemplo, al banco, dicen su DNI, no te preguntan tu nombre, no, tu DNI. Ya ni siquiera tienes que llevar certificado de trabajo, nada, tu DNI. Y ahí te dicen, usted debe a todo el mundo. Y uno dice, ¿cómo saben? Ya Porque está la registrado. tecnología ya está. O sea, y eso de que esa teoría conspirativa, afecta a la iglesia, especialmente a nuestros hermanos que son crédulos y pudiera darse esa vacuna y decidir no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Y la posibilidad, porque esta pandemia va a durar. Y de hecho, los virus mutan, los virus van mutando, es decir, van cambiando de cara.
Entonces vamos a crear una generación de personas propensas a enfermarse. Esto de la teoría de las vacunas, amado hermano, no es de ahora. César, tú habrás escuchado que en Francia hay un movimiento que está invadiendo Europa a que los padres no vacunan a sus niños. Y el Se están sarampión que había muriendo, desaparecido, permítame. ¿ah? Y el Y sarampión que había desaparecido en Europa ha vuelto a subir. ha vuelto a subir. Sí, sí, sí. Y está gente muriéndose, pastor, justamente por esta condición, por este grupo que está generando todo este caos y temor, indicando de que no es algo saludable o que a través del virus, en vez de ayudarlos, más bien lo van a hacer por el contrario, quieren matarlos o quieren asesinarlos, ¿no? Algo así. Entonces, la pregunta que es, ¿por qué la gente cree esto? Mm. Yo tengo una lectura clara y creo que César también lo tiene y él mucho más como estudioso de la mente humana, ¿no? Yo como observador de la naturaleza humana. La gente cree porque quiere encontrar culpables de la situación que se vive o que vive en otros. No, ¿por qué estamos así? Ah, es porque Bill Gates, y que es cuando se descuidó en su salud física, no se cuidó en la protección, etcétera. Se enfermó por su propia responsabilidad. Ah, no, pero Bill Gates tiene la culpa, porque ha puesto sus antenas 5G y chocaron con mi cuerpo y se produjo la catástrofe. Entonces, muchas teorías lo que buscan es eludir la responsabilidad de la persona, buscar a un culpable externo, a un culpable que puede existir como no puede existir. Como tú decías al principio, el gato negro. Algo me pasó mal, es que el gato negro. Cuando el gato no tiene ninguna razón, ninguna culpa. No, así. Entonces yo considero que la gente cree porque está buscando encontrar en alguien eh, la culpa de su situación o la situación del entorno. ¿Tú qué opinas, Es, César? es parte en ello, pastor, ciertamente, es parte en ello, pero también es importante comprender que eh, la base es que la gente quiere creer. O sea, siempre hay algo que quiere creer, porque no puede aceptar la condición de vida que tiene, la condición de vida que vive. Ajá. Tiene que haber una creencia de por medio. Cuando, y permítame, y usted seguramente lo puede aclarar mejor, cuando Dios viene ante Adán y Adán dice, la mujer que me diste, la consecuencia directa de Dios para con Adán empieza diciéndole, por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿no? Por cuanto oíste la voz de quien no debiste oír, es decir, por cuanto le creíste a ella y no me creíste a mí. Y no porque la mujer esté mintiendo, producto de eso también que la mujer de alguna manera le había creído a la serpiente. Entonces, si se da cuenta, hay una creencia de por medio. Lo que usted indica es ya la consecuencia de estar buscando una justificación para mi creencia. O sea, lo que quiero es buscar una confirmación de lo que yo ya estoy creyendo. Y creo que ahí es la clave de poder darnos Creo que cuenta sí, así es. y confirmar qué estamos creyendo. ¿Creemos en el temor de que algo malo nos va a pasar? ¿O creemos en la confianza de que aun cuando ocurra eso, si es que ocurriera, digamos, el favor de Dios, el amor de Dios y la protección de Dios estará con nosotros todo el tiempo? Así Entonces, es. Hay creo que una es pregunta, César. A ver, disculpa. Hay genial. una pregunta de nuestra hermana Estrella. Dice, ¿la conspiración es mala? Es una pregunta. No es mala la conspiración, son ideas, Así es. ¿no? Son ideas. La Tierra es plana. ¿Es malo eso? No, es una idea. Entonces, y aquí viene la segunda parte, tendríamos que saber de qué tipo de fuente llega la información. Muy buena observación. Las fuentes de Definitivamente. información. Ustedes, queridos hermanos, pueden encontrar un video de este tipo y van a encontrar que mencionan al doctor fulano, al doctor sutano. Si usted lo anota los nombres y lo busca en Wikipedia, que es una enciclopedia abierta, en algunos casos no se encuentra el personaje. En otros casos se encuentran con una información totalmente diferente a la que se propone. Entonces, hay, Incluso
incluso no solamente personas, sino también organismos, ¿no? Organizaciones, que uno escucha la Organización Mundial de, no sé, pues de Pediatría, y va, busca, y la Organización Mundial de Pediatría existe, pero solamente son 3 miembros, o solamente son 4 miembros, o son gente que no está involucrada en el accionar científico que normalmente hay en este tiempo. Esta condición, o sea, yo creo que la duda es importante en la medida en que aclaramos cosas porque nos empuja a querer aclararlo, pero el creer ciegamente sobre algo sin cuestionarla, es eso lo que nos lastima o nos limita, ¿no? Es más, justamente una condición que suele ocurrir, por ejemplo, cuando Pedro y los discípulos estaban en la barca y Jesús caminando en la madrugada por el mar, encima de las aguas, lo primero que es en ellos es atemorizarse. Y la palabra de Dios lo dice, lo confundieron con un fantasma. No sé cómo podrían ellos, después de haber vivido con Jesús tanto y de haber conocido todo su poder, lo confundan con un fantasma. Pero mire ahí, cuando Jesús le dice, tranquilo, soy yo, lo que hace Pedro, ¿no? Pedro dice, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya. O sea que no fue una cuestión de, ya, sí es el Señor, vamos a quedarnos tranquilos. No, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya. Y creo que eso es clave porque lo que hizo Pedro fue cuestionar, no el poder de Dios, no es que fuera Jesús, sino su idea de confundirlo con un fantasma. Entonces, la idea es que aprendamos nosotros a tener cuestionamientos saludables. No es un cuestionamiento para reafirmar lo que yo ya creo, como le decía hace un momento, sino que es un cuestionamiento de decir, ¿es verdad lo que estoy creyendo? ¿Es real? Pablo nos marca el parámetro clave sobre lo que debemos pensar. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que merece alabanza, en esto pensar. Entonces, si yo estoy teniendo algo que me perturba, que me daña, que me asusta, ¿será bueno pensar en eso? Obviamente la palabra te dice, no, renovaos el espíritu de vuestra mente. Mire, es importante que podamos nosotros prestarle atención a lo que pensamos. ¿Sabe qué, pastor? Lo que he encontrado últimamente también es que hay gente, en general, todos, sean creyentes o no, que es adicta al miedo. Es decir, se vuelve una condición tan obsesiva que lo que hace el miedo es producir cortisol y también produce en algunos casos adrenalina para que pueda el cuerpo defenderse. Pero esa adrenalina genera una sensación a nivel químico en nuestros organismos, en nuestro organismo. Entonces, eso hace de que de alguna forma la gente se sienta adicta a eso. Es más, hay gente que tiene miedo porque no tiene miedo. ¿No será que me está pasando? No sé por qué hoy día me he levantado bien, de repente va a pasar algo y no me he dado cuenta. Entonces, esa condición genera justamente este tipo de conspiraciones, ¿no? Este tipo de creer sobre determinadas conspiraciones. Ahora, eso no indica que también algunas puedan tener alguna información verdadera y fidedigna. Alguna, pero no todas. Y no mucho menos meterla en una condición en donde no solamente hablamos de condiciones científicas, hablamos de condiciones religiosas, sino que, como usted mismo lo mencionó hace un momento, hablamos de las condiciones escatológicas. Entonces, asumimos que todo esto tiene que ver con la venida del Señor o que no va a venir, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una pregunta, una buena pregunta de nuestro hermano Luis Ubilluz. Hola, Luis. Pastor, la pregunta es, ¿de dónde nacen estas conspiraciones? ¿De personas simples o hay algo más que ello con el fin de propiciar caos, temor, desorden, desconfianza? Bueno, son personas las que las propagan, Cierto. de hecho. ¿De dónde ¿No? nace? Es la pregunta, ¿no? Una muy buena pregunta. ¿Hay detrás una agenda? De hecho que sí. Hay una historia en la Biblia que puede respaldar lo que voy a decir. Jesús anuncia que va a morir 3 veces y la última vez con mucho lujo de detalles. Y el apóstol Pedro, tomándole del brazo, se puso el saco de psicólogo y le dice, y le va a dar una consejería al Señor Jesucristo. Que nunca ocurra eso.
como decir, no, estás equivocado, Jesús. Su asesor, se convirtió en su asesor. Asesor, ¿no? ¿Y tú recuerdas lo que Jesús le dijo? Con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño. No le dijo, apártate, Pedro. Dijo, apártate, Satanás. Así es. O sea, Pedro, días antes, en ese mismo día, había declarado que Jesús es el Hijo del Dios viviente, por dirección del Espíritu Santo. Y ahora está hablando por otra boca. Entonces, considero que hay personas que, sin darse cuenta, se convierten en instrumentos del enemigo para distraer a la iglesia cristiana, porque mi enfoque es la iglesia cristiana. Fuera de la iglesia no podemos manejar nosotros, podemos dar nuestra opinión y punto, sino el enfoque a la iglesia, distraer de lo que realmente es importante. Pastor, con temas no fundamentales, con teorías no demostrables, con información no fidedigna. Y hay cantidad de información que no es fidedigna, que lo dijo uno, que lo dijo el otro y que ese le dijo al otro y así, una cadena sin fin y no hay quién es la fuente de origen. Entonces, yo leo como pastor y es mi preocupación de hermanos que se desenfocan de lo que es lo vital e importante en la vida de una iglesia y de un creyente. El fundamento, como hemos dicho, la palabra es el fundamento. La palabra nos ordena que nuestra fe cristiana comience en casa. Y hay personas que pueden, creyentes, hablo de creyentes, que están al tanto de todas las últimas teorías y se saben todos los nombres y se saben todas las cosas, pero sin embargo su hogar deja mucho que desear. ¿No? Lo mismo hacen las telenovelas, que a veces la gente lo tiene embobada, pero se olvidan de lo fundamental. Entonces, yo considero que lo dañino de estas teorías es que distraen al creyente de lo que es la razón de ser como tal. Y la pregunta es, César, ¿por qué creyentes que se supone que conocen la palabra se dejan influenciar? Yo creo, pastor, y justo quería agregar a lo que usted estaba mencionando hace un momento y respondiendo también lo de Luchito, ciertamente existen grupos de poder de que quieren y de que intentan buscar el poder, definitivamente los hay. Los hay, de hecho. Pero lo hace a través del poder político, lo hace a través del poder económico, muchas veces. Pero ¿por qué usa esos poderes? Porque justamente en esos lugares es donde no hay una representación, vamos a llamarlo entre comillas, una representación, digamos, moral, ¿no? O de personas con moralidad, ¿no? Es decir, que hayan personas que puedan representar bien no solamente la vida cristiana o el aspecto espiritual de su vida, sino también con conocimiento y con preparación y capacitación adecuada. Y como no están allí, pues el resto de personas aprovecha eso y comienza a generar este tipo de cosas. Por un lado es eso, pero por otro lado también, como lo decía hace un momento, existen personas que se especializan en hacer este tipo de publicaciones con la intención de poder adquirir económicamente ingresos. Le decía, con cada like que usted le da a un video o con cada vez que ve un video o lo comienza, en el caso del Twitter es retuitear o usted compartir, ese es un ingreso económico que hay para las personas que ya tienen más de 100,000 suscriptores en YouTube, por ejemplo. Sí. Y YouTube te entrega pues todo. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que gana YouTube con todo esto. Con cada video que usted ve y le sale una publicidad, ahí esa publicidad está pagándole a esta organización para que pueda emitirse. Entonces, también hay gente que aprovecha estas circunstancias, producto de lo económico, para lanzar y, vamos a decirlo, sembrar la duda, ¿no? Para sembrar la duda. Y usted me preguntaba, pastor, ¿y por qué en creyentes es más fácil? Porque justamente son eso, creyentes, es decir, creemos en algo. Estamos, vamos a llamarlo,
en un sentido saludable, estamos acostumbrados a creer, pero no a discernir necesariamente, Ahí que es está la diferente, gran diferencia. que hay una gran diferencia entre creer y discernir, ¿no? Entonces, esa condición creo yo que nos lleva a poder aceptar cualquier cosa si lo dijo fulano de tal, si lo dijo el apóstol tal, si lo dijo el profeta tal, si lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Pastor, con mucho respeto tengo que decirle esto. Cuando nosotros, mi esposa y yo, decidimos querer tener hijos después de 3 años de casados, nos dimos cuenta que no podíamos. Pastor, usted nos imagina cuánta gente oró por nosotros, cuánta gente estuvo con palabras de profecía en nosotros, diciéndonos todo lo que iba a acontecer y que incluso en algún momento nos sugirieron de que podamos comprar ropa de bebé, de que podamos alistar su cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años de estar casado, usted sabe que ya hemos cumplido este año 20 años de casado y mi hijito está con nosotros, nuestro hijito está con nosotros recién hace 2 años atrás. Esta condición en algún momento me perturbó al punto de que yo dije, no voy a aceptar ningún tipo de adopción en un primer momento. Y le dije a mi esposa, no voy a adoptar, no. Yo sé y creo que Dios me va a traer un hijo que es de sangre, decía yo, ¿no? Erróneamente. Y así es que duramos 16 años de nuestras vidas sin hijos como matrimonio, anhelándolo por muchos años, pero recién en el año 16, ya de casados, decidimos conjunto y de manera paralela los dos decidir hacer este proceso y por eso tenemos a nuestro gran milagrito con nosotros. Pero lo que quiero es mencionar este tema, ¿no? Que muchas veces hay gente, incluso en la iglesia, que por buena voluntad probablemente o por un deseo de querer hacer bien las cosas, no discernimos si es un deseo personal o es un deseo de Dios y lanzamos este tipo de comentarios que en algunos momentos Son tergiversan dañinos, incluso la verdad de Dios. son muy dañinos, muy En un dañinos. momento usamos incluso la Biblia, como por ahí leía alguien, usamos la Biblia para poder justamente reafirmar y confirmar algo que en mi cabecita ya creí. Sobre todo, permítame, con lo que usted ha hablado, pastor, acerca de la escatología bíblica, ¿no? O sea, con condiciones de fechas y de ocasiones, o de que quién va a ser o quién no va a ser, o qué país va a poder querer hacer todo esto. Y ciertamente puede que hayan algunas coincidencias, pero puede que no. Creo que el mensaje detrás de todo esto, pastor, va a ser siempre confiar en el Señor en cualquier circunstancia en la que estemos, ¿no? Exacto. Entonces, y creo que por ahí va el tema de que creemos porque estamos acostumbrados a creer, pero no somos, digamos, no tomamos la oportunidad de, en esa creencia y en esa credulidad que tenemos, reafirmar el discernimiento, pedirle a Dios la dirección adecuada, orar para que todo esto nos aclare y algunas otras herramientas espirituales que probablemente usted pueda aclararlo mejor, ¿no? Pero creo que es eso, pastor, ¿no? De mi parte. De hecho, ¿no? En nuestra iglesia tenemos participantes, oyentes, creyentes y discípulos. ¿Recuerda los 4, César? ¿Te acuerdas de los 4? Cierto. Y le está dando vuelta y vuelta. No participantes, los que van a los cultos, les gusta el culto, les gusta la iglesia, le gusta de repente una chica o un chico, vaya a saber, y van, pero sencillamente no aprenden casi nada. ¿Está mal que vayan? No, porque en cualquier momento Dios puede tocar. No, aquellos están que oyen, pero están tan distraídos o son tan desmemoriados o no han tenido o no han sido enseñados en la capacidad de reflexionar sobre lo que escucha y lo toma como una palabra más, como que perdió la alianza, por decir, ¿no? O sea, una noticia más que no es motivo de Común, que es común, ¿no es cierto? Una noticia que es común. una noticia común, ¿no? Una información eh, sin mucha relevancia. Como la alianza se refiere. Claro, pues, tiene que ser así. Estás de granate, hermano.
Eso también probablemente ha sido un mensaje profético, ¿no? Ah, Es un mensaje subliminal que diga. en cambio, los creyentes son aquellos que escuchan y entienden. Y para entender implica que hay un proceso mental, una atención a la enseñanza, un trasfondo de básico como para poder interpretar, entender lo que se está diciendo. Entonces, las iglesias de hoy día, pues, sufrimos de esto, sufrimos. Y de hecho, yo tengo una apreciación personal que es producto del sistema educativo que durante años, de años ha manejado nuestro país, que es la memorización, no la reflexión, no el análisis, no la evaluación de lo que se lee. Por eso hay gente que lee y no entiende lo que lee. Por eso es un sistema, hay todo un sistema detrás de hecho. De hecho, Eso es. ¿por qué crece, por qué avanzan tanto? Y tú lo has dicho, César, el Internet, el YouTube. Yo estaba escuchando que la fuente más grande de falsa información no es el YouTube, es el WhatsApp. Cierto. Es que Es es el más WhatsApp. personal el WhatsApp. Es la fuente más grande. ¿A cuántos les ha llegado que en la fecha tal el WhatsApp va a cobrar el servicio? La información más antigua sobre eso es en febrero del 2012. Ah, Han pasado 8 años y cada cierto tiempo, no sé si a ti te llega también, César, ¿no? sí. De personas que creen, dicen, oye, César, mira, me van a cobrar, haz esto. O sea, el Internet es la herramienta que es usada para mantener a la gente distraída, asustada, como tú dices. Mientras tú decías que hay gente que es adicta al miedo, es por eso que las películas de terror tienen su público, Exacto. Bien, sí. ¿no? Claro. Están Pagan para asustadísimos, asustarse. gritan en el cine, pero sí vuelven y vuelven. Por eso digo, pagan para asustarse. Pagan para asustarse. Para asustarse. Entonces, considero que la difusión y la falta de un sólido filtro de la palabra hace que creyentes puedan aceptar como válido. No, porque asumen que si está en internet es verdad. No hay filtros de veracidad en YouTube, en WhatsApp. No hay filtros. Miren, qué interesante, si uno comienza a hablar acerca del abuso sexual y usa ciertas palabras, automáticamente te filtran y te bloquean. Ahí sí. Ahí sí te bloquean. Pero que alguien venga y diga la tierra es plana, y le siguen dando y le siguen dando. De hecho, que hay algo detrás de ello. Sí, queridos hermanos, De sí hecho. hay. ¿Hay una agenda? Sí hay. De hecho, desde Génesis, como he dicho, la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 12 que el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha descendido con furia sobre la tierra. Todo lo que vemos, ¿no? Detrás de todo eso, de hecho, está el adversario que usa personas, de hecho. Y el ataque maligno, queridos hermanos, tiene dos niveles. Primero, la iglesia, para que la iglesia se retraiga y no haga lo que debe hacer, ser luz y sal. Y en el trabajo del sistema, del mundo, como llamamos nosotros, a fin de que la humanidad cierre su mente a la verdad. Por eso la Biblia habla que el diablo pone una venda en los ojos de las personas. Entonces, estos son, ¿cómo podríamos llamarlo? Como dicen los militares, maniobras distractivas. Para que como iglesia o las personas no creyentes no encontremos el punto que nos lleve a una relación con Dios, que se traduzca en una vida que agrade a Dios y que beneficie a mi entorno cercano primero.
Entonces, amados hermanos, en esta noche, para como ir ya casi terminando, ¿hay una agenda? Sí, amado hermano, hay una agenda. Yo considero que la iglesia va a reconocer quién es el anticristo, aunque no va a pasar la gran tribulación. Y miren, amados hermanos, no interesa saber quién es. No interesa. Lo que Ujú. interesa es conocer quién es Cristo. Esa es la clave. Porque si conoces quién es Cristo, el Señor de la iglesia, no tendrás problemas con el anticristo. No tendrás problemas. Por eso, nuevamente, la percepción escatológica, la percepción doctrinal determina la conducta. Entonces, usted, querido hermano, confiado, tranquilo. César lo dijo, el punto es confiar. No nos movemos por lo que la gente de fuera de la iglesia dice, de fuera del Señor dice. Nosotros nos movemos por lo que el Señor dice. Pastor, justamente Dime. hay una pregunta que creo que sería importante de alguna forma aclarar, ¿no? Porque con lo que usted está diciendo, estamos hablando de confiar en las verdades bíblicas de lo que Dios establece en su palabra y que de alguna manera hay comprobación y claridad de que existen, pero hay algunas verdades cuestionables, entre comillas, que es lo que necesitamos, como lo dice ahí la hermana, el hermano Saulo, ¿no? Poderlo cuestionar, ¿no? O sea, no son todas las verdades, son condiciones que tenemos que ir, digamos, desmenuzando para poder aclarar esas cosas y no simplemente asumirla y quedarnos como tal, ¿no? Ok. Yo conozco a Saúl, si es Saúl Aliaga, es un amigo de años, lo conocí cuando era pequeño todavía, un buen Mm. amigo. Y tienes razón, si es Saulo Aliaga o Saúl Aliaga, tienes razón. Hay verdades que deben ser cuestionadas, las verdades que nacen, las supuestas verdades que están fuera de la palabra. Cuando alguien te viene y te dice la tierra es plana, esa es su verdad, lo cuestionamos. Cuando alguien viene y dice mi verdad es que yo no creo en Dios, esa es su verdad, se cuestiona. No, cuando alguien en la iglesia, dice, Dios me ha hablado que me divorcie de mi mujer. Ah, pero hay las verdades escritas que la tenemos en la palabra de Dios. Son verdades que no se cuestionan. Y Yo creo en... jamás cuestionaría una orden escrita de Dios. Yo sí cuestionaría si alguien viene, como a César mencionó hace un momento, y dice, el Señor dice que te va a dar un hijo. Eso yo podría cuestionar y debo cuestionar. Amén. Pero lo escrito no. Por ejemplo, lo escrito me dice, la palabra escrita me dice, tienes que perdonar. Y punto. No hay condiciones. Como estamos estudiando en estos días, no debemos preocuparnos. Lo dice Dios. Entonces no lo cuestionamos, la verdad. No podemos, Señor, está bien, pero a mí me gusta preocuparme. En absoluto. Verdades bíblicas escritas no se cuestionan. Doctrinas que surgen de la palabra, porque como la escatología, pueden ser cuestionables en el sentido, no que uno vaya contra la palabra, sino contra la interpretación de la palabra, que es otra cosa. Y ahí, Gracias, que Saulo. ahí creo que también es importante, pastor, aclarar que hay algunas interpretaciones que se dan de forma literal y hay otras que todavía se van haciendo a través de estudios literarios, en este caso de la Biblia, que creo que ya ese sería otro tema. Sí, Pero sí. creo que también es importante, pastor, y con ello creo que voy cerrando este tiempo de entender que por eso es que a nuestros hijos, cuando nos cuestionan algo, y ahí vengo al tema de la familia, que es lo que me apasiona, también debemos darle la oportunidad de tener respuestas claras. Creo que el problema que hemos hecho muchos de nosotros, o hemos recibido muchos que hemos sido hijos, es el clásico mensaje de aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el padre y punto. No tienes que cuestionar, no tienes que preguntar, no tienes que decir nada. Y creo que eso ha sido el mayor error porque ahora cuando somos creyentes
venimos también con esa interpretación de que lo dijo el pastor o lo dijo el apóstol o lo dijo el profeta o el ministro y a ojo cerrado aceptamos todo. Y como usted mismo lo mencionó hace un momento, ¿no? De gente que puede producir algún material o reproducir algún material, pero que es cuestionable su vida de familia, su vida de pareja, incluso con sus hijos, ¿no? Entonces está pues tratando de hablar de muchos temas que ahora son moda, pero en su vida interior pues no está en nada, ¿no? Y creo que es esa gente que tiene comezón de oír, que hablaba la palabra. Por eso es importante que nuestros hijos, sí es importante que ellos cuestionen, y no necesariamente que cuestionen su autoridad, pero si usted tiene autoridad, aclárela, manifiéstela. Usted no tiene que pelear por su autoridad, ¿verdad? O sea, si yo tengo que decirle a mi hijo que yo soy su padre y que me tiene que obedecer porque soy su padre, ya perdí la autoridad, pues, ¿no? Porque tengo que recordarle algo que él debiera tener en su interior, ¿no? Por eso creo yo que también Dios le dice a Adán, ¿no? Por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ese punto de una obediencia ciega y no una condición que me permita no solo cuestionar o evaluar, que por cierto, cuestionar no significa rechazar, sino de alguna manera ir preguntando, entrar con preguntas. Por ahí también leí a alguien que escribía justamente que hay gente que a veces cuando cuestiona una realidad, la otra persona se siente ofendida y comienza a pensar pues que puede ser cuestionable su autoridad. Y no, estamos hablando de información, ¿no? Entonces, creo que por ahí, pastor, también sería un mensaje oportuno para las familias de aprender a dar información clara, información fidedigna, y si no sabemos, pues tenga la libertad de decirle a su hijo, mira, no sé, pero voy a hablar con algunas personas para que me aclaren esto, ¿no? Y no acostumbrar a nuestros hijos a tener una obediencia ciega que los lleve a creer cualquier cosa que puedan decir personajes o personas como las que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Creo yo sería ese un mensaje final para la iglesia, ¿no? Ok, creo que esto da pie para que podamos tener otra noche, otra conversación sobre sujeción y obediencia. Amén. Sería interesante, ¿eh? De hecho, ya tenemos relación de invitados, vamos a ir programándolo en lo que va por delante. Quisiéramos Excelente. terminar en esta noche con unas palabras finales. Gracias, César, querido amigo, realmente muy agradecido por tu participación. Y creo que la iglesia te conoce, ha disfrutado tu vida y tu ministerio, los muchachos, los adolescentes, los jóvenes y hasta los mayores. Hemos disfrutado de tu ministerio. Gracias, querido César. Gracias. ¿Cuál es Gracias a la usted por la palabra final de invitación. todo esto, queridos hermanos? Eh, Estaba viendo un informe de las 10 películas que hoy ocupan el número 1 en Netflix. 4 exaltan el narcotráfico. Interesante. 2 exaltan la violencia como método de lograr algo. Van 6. Usted se puede imaginar, estamos siendo atacados como iglesia. Desde el comienzo de la historia de la iglesia ha sido atacada para desviarla del propósito central. Querido hermano, no podemos obligar a nadie a que a hacer lo que deba hacer, pero sí podemos aconsejar. Es conveniente no hacer oído a este tipo de comentarios que no tienen un sustento suficiente, que no tienen un trasfondo bíblico para comenzar, que pueden usar algunos elementos que encontramos en la palabra. Yo estaba viendo un video, ¿no? Donde menciona primero el asunto del anticristo, del gobierno mundial, luego del control de la moneda, para luego casi al final hablar del chip con el cual no se va a poder comprar ni vender. Si ya no hay dinero, hermano, no hay lógica en algunas teorías, no hay lógica. Yo le animaría, querido hermano, a no escuchar o no ver
dichas teorías. Es preferible. Es mucho mejor que no lo vea. De repente usted puede ser confundido. De repente usted puede eh, eh, atemorizarse y vivir en base de temor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amados hermanos? Escuchar a Dios, ¿qué nos dice? Veamos rapidito la línea profética. El apóstol Pedro, cuando comenzó a predicar su primer mensaje, él dijo que ese día comenzaron los postreros tiempos. No da tiempo para explicarlo. Está en Hechos capítulo 2. En Pentecostés comenzaron los últimos tiempos. Y de ahí para adelante, la iglesia del Señor y el sistema del mundo. La Biblia dice, Jesús lo dijo, que la maldad se va a multiplicar. La Biblia dice que la tierra sufre dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia, la sociedad y el planeta. Estamos en estos momentos. Dos de ellos se están viendo el cumplimiento, dejando a un lado a la iglesia. La tierra cada vez peor y la sociedad cada vez peor. Es cumplimiento profético. Hay muchos detalles, como digo, que no están claros. Pero todo esto que vemos es una marca de que la iglesia se debe levantar y proclamar que Jesús es el Señor, que es la respuesta a la mayor necesidad del ser humano, que es el perdón de sus pecados, la salvación de su vida. Es la mayor necesidad. Nada más necesita el hombre que la salvación, porque sin ella su final eterno es el infierno. Así que, amados hermanos, es el consejo final de su pastor. Y por eso Dios nos está permitiendo usar estos medios, estas plataformas digitales, para llevar una palabra y una palabra del mensaje de salvación. Bien, amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, César. Dios te bendiga. Dios los bendiga, queridos hermanos. Buenas noches.